he can educar. Like God had a lucky meal, never feel, baby. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Necesito que me deis feedback para ver si se oye bien y comenzamos en este momento nuestro segundo seminario abierto sobre falacias argumentales. Así que buenas tardes de nuevo. Comenzamos como hemos hecho estos días pasados en todos los seminarios que tengo la suerte de animar y de dirigir, con un recuerdo especial para todas las personas que han caído en esta pandemia, especialmente por nuestros compatriotas españoles, ya cerca de 25.000, para los que tenemos un grandísimo recuerdo, un abrazo, una oración y todo lo que se diga pues nunca podrá cerrar la herida de familiares y amigos. También quiero comenzar presentándome para los que no me conozcáis, aunque alguna referencia tendréis de mí. Soy Carlos Ongallo, profesor de la universidad, metido en distintos proyectos de diverso interés, pero siempre relacionados con la búsqueda de la verdad, de la excelencia docente, del conocimiento, del trabajo en equipo. Y os quiero contar, antes de empezar, que en el año 2006 comenzamos un proyecto precioso que fue el famoso, famoso porque ya se han encargado otros de darle fama, el famoso Club de Debate Universitario, por el que han pasado ya pues la friolera de 1.000 o 1.100 y pico profesores, alumnos, estudiantes universitarios de diversas universidades, y que de alguna manera fue el germen de lo que vamos a ver hoy aquí. Vamos a hablar de falacias argumentales. Todo lo que sabemos es cómo montar un bulo o cómo desmontarlo, pero una falacia exige una elaboración que vamos a hacerlo de una forma, vamos a ver, si amena y divertida. Nosotros durante estos años pues hemos debatido, hemos hablado, hemos ayudado a los jóvenes a aprender y incluso, fijaos, hasta en cafeterías y bares preparados para la ocasión. Así que sin más, comenzamos. ¿Por qué un debate sobre falacias argumentales? Pues por lo de siempre, porque lo más importante, el conocimiento más importante que necesitamos o que tenemos que tener los seres humanos es el conocimiento de uno mismo. Ya vemos en el famoso oráculo de Delfos el lema que ornaba el frontispicio de Delfos, de la zona del oráculo, que decía: conócete a ti mismo, gnosi te ipsum, en griego gnosi se auton. También lo dice el Quijote, ¿eh? El Quijote decía que tienes que poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que de todos los conocimientos es el más difícil, y a fe que es el más difícil. Por eso vamos a intentar, en esta hora que va a durar el seminario, vamos a intentar, de alguna manera, vamos a intentar, desde esa perspectiva de conocernos a nosotros mismos, saber y tener la información suficiente para poder detectar en cualquiera de nuestras actividades empresariales, universitarias, etcétera, poder detectar lo que llamamos falacias, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a comenzar con este pequeño fragmento de vídeo. Intentaré que se escuche bien, de una película especial, de 12 hombres sin piedad. Es un fragmento muy pequeño, 1 minuto. Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere? No. Entonces, ¿qué quiere? Solo que hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? 11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no. Puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. ¿Quién dice que sea fácil? Nadie. ¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido. No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años. No pretendo hacerte cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable. Cierto. ¿Qué más da lo que tardemos? Imagine que son 5 minutos. ¿Y qué? Quizá 1 hora. Su partido no empieza hasta las 8. ¿Tienen algo que decir?
No me importa quedarme hundado. Muy bien. ¿Saben ustedes ese chiste del aviador? No estamos aquí para eso. ¿No? Entonces, dígamelo, ¿para qué estamos aquí? No hay una sola razón. Oigan, ese chico solo ha recibido patadas, ha nacido en una chabola y perdió a su madre a los 9 años. Ha vivido en un orfanato mientras su padre cumplía condena por falsificar moneda. No es un feliz comienzo. Es arisco y rebelde porque es lo único que ha conocido. Alguien le ha estado propinando golpes un día sí y otro también. Durante 18 años ha sido desdichado y creo que le debemos unas pocas palabras. No se ofenda por lo que voy a decir. No pretendo hacerle cambiar. Está en juego la vida de alguien. Es decir, nosotros muchas veces tenemos que aprender a identificar esas falacias argumentales no para querer cambiar al otro a toda costa, sino para defendernos ante un argumento, ante un proceso de negociación o ante cualquier situación en la que veamos que se está, de alguna forma, torciendo la verdad, ¿no? Aunque también tengo que reconocer que son malos tiempos, porque el mundo de las relaciones, el mundo de la universidad, el mundo de la empresa, el mundo de la política, pues está bastante contaminado. Es como si fuera un campo lleno de minas y sobre todo un campo en el que campean, valga la redundancia, tres variables que no nos gustan nada para la búsqueda de la verdad. Por un lado, tenemos el relativismo, es decir, que mi opinión vale tanto como la tuya, da igual que tú hayas estudiado, te hayas formado, hayas escrito libros, seas un experto en tu campo de actuación. Yo soy un recién llegado, busco en internet y tengo el mismo peso opinativo, de modo que el relativismo nos coloca a todos en la misma posición a la hora de saber y a la hora de opinar, y eso es un riesgo cuando uno quiere argumentar bien. También el sentimentalismo, apelar a los sentimientos, apelar a las vísceras para generar pues sensaciones que van más acorde con lo que uno pretende o con lo que uno pretende manipular que con la realidad de las cosas. Y también la superficialidad. Nos quedamos siempre en un análisis bastante somero, bastante superficial de las situaciones. Por eso yo quería comenzar con una premisa, y esa premisa va a ser que un hecho sea verdadero no quiere decir que el argumento deje de ser falaz. Es decir, todos los ejemplos que vamos a ver a partir de ahora, ya de entrada pido disculpas si a alguien le sienta mal o se puede sentir ofendido. Bueno, pues pido disculpas, pero están vistos como ejemplo. No voy a tocar la verdad última del asunto. Un argumento es falaz cuando a lo mejor el hecho no lo es. Pero aquí lo que vamos a detectar son argumentos falaces, ¿de acuerdo? El argumento que se utiliza para defender esa premisa y que, en nuestra opinión, no es válido. Puedes utilizar otros argumentos, pero no utilices ese porque es un argumento falaz. Todos los ejemplos están extraídos de la realidad. Me he divertido mucho preparando este seminario y voy a pediros también, por favor, que me hagáis todas las preguntas que queráis, que me las lancéis y al final os las contestaremos en el último cuarto de hora para ver si de esta manera podemos complementar lo que yo os voy a enseñar durante este ratito. Vamos a empezar con las falacias. Os he seleccionado unas cuantas, a ver si llegamos a todas las que he hecho, yo creo que sí, para empezar a desarrollarlas. Así que comenzamos con la primera. La primera yo creo que es la madre de todas las falacias, el hombre de paja, que es desvirtuar el argumento de alguien para que sea más fácil atacar. Es mucho más fácil si yo desvirtúo, si yo distorsiono, si yo deformo lo que opina el otro para salir a flote con mi argumento por muy flojo que sea, ¿no? Es decir, que básicamente tendríamos en que una persona afirma algo, pero como esa persona merece ser criticada por otra serie de motivos, o las ideas de esa persona merecen estar en la picota, pues la afirmación que decía esa persona es falsa, es totalmente falaz, ¿no? Es decir, que ahí estamos hablando de caricaturizar los argumentos del oponente, tergiversar lo que el otro dice o lo que el otro hace, exagerar. Por ejemplo, imagínate, empiezo con la más gorda. Una persona que dice, yo creo en Dios, y dice el otro, dice, pues yo no creo en Dios, pues no creo en un ser imaginario que vive en las nubes y se dedica además a hacer magia. Hombre, pero es que eso no es Dios. O sea, te estás distorsionando el mensaje que yo quería hacer, ¿no? Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, que se use la bici para ir al trabajo, alguien no me puede decir que lo que yo quiero es que la gente sufra accidentes. Por ejemplo, no me gusta que los niños se queden solos en su casa. Bueno, tú lo que quieres es obligarlos a estar encerrados todo el día. ¿Entendemos el concepto de distorsionar el mensaje de cada uno? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos porque estas son, como yo decía, la madre de todas las falacias, ¿no? Es decir, no estoy de acuerdo con el feminismo porque defiende que los hombres son asesinos.
Bueno, pero es que el feminismo no defiende que los hombres son asesinos. Entérate bien de lo que defiende el feminismo, ¿no? O no estoy de acuerdo con la Iglesia porque la Iglesia defiende que solo se salvan los ricos. No, la Iglesia no defiende que solo se salvan los ricos. Es decir, ahí hay un hombre de paja para distorsionar el mensaje que nos está dando el interlocutor. No estoy de acuerdo con el capitalismo porque esclaviza a los seres humanos. No, pero es que el capitalismo no esclaviza a los seres humanos, o hay unas situaciones que no es de esclavitud precisamente en el capitalismo que conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con el hombre de paja, distorsionar y deformar. Por un ejemplo político, vamos a poner varios ejemplos políticos también para ir acompañando esta presentación. Pues yo qué sé, vamos a poner más dinero para la salud y para la educación. Y tendremos que recortar los gastos de defensa. Y dice el otro interlocutor en el debate, dice, bueno, pues parece mentira que odies tanto a tu país que lo quieras privar sin defensa y lo quieras privar de la posibilidad de defenderse en caso de un ataque internacional. Es decir, esa distorsión, ese convertir el hombre de paja, se utiliza la expresión hombre de paja, por cierto, porque era el que utilizaban a modo de espantapájaros en las justas medievales para ensayar y para como estafermo, ¿no? Ese es el nombre original. Los ecologistas se preocupan más por el bienestar de los gusanos y de las lombrices y de los perritos que por el de las personas. Pues mire usted, pues no, ¿por qué dices eso? Los ecologistas estarán preocupados también por las personas, pero también por los animales, ¿no? Es decir, todos son, si os dais cuenta, distorsiones de los mensajes, ¿no? Ahí tengo pues un montón, pues distorsionar, deformar, meterse con que eres un facha, eres un comunista, eres un homófobo, eres un antipatriota. Toda esa distorsión de la persona o del argumento sin entrar a debatir es la falacia principal que vamos a ver, la primera, mejor dicho, la principal, que es la que vamos a ver hoy. El hombre de paja. Bueno, también cuando alguien se equivoca, cuando alguien se confunde, cuando alguien mete la pata en el sentido de que se equivoca en un hecho controvertido, pero es pequeño para lo que quiere hacer, pues también se puede considerar hombre de paja, ¿no? Estos días pasados, pues un comentario de un político, ahí lo tenéis, pues que felicita a Portugal por la Revolución de los Claveles, diciendo que al final acabó la dictadura de Salazar. Pues mire usted, ahí no fue la dictadura de Salazar, fue 5 años antes de la Revolución de los Claveles. Bueno, se ha equivocado, evidentemente, pero yo puedo decir, es que un inculto, como eres un inculto no puedes opinar. No, tú has querido felicitar y te has equivocado en una fecha concreta, ¿de acuerdo? Otra, a ver qué os parece esta. Un comentario, poco a poco van a poder salir los niños del confinamiento. Vosotros lo que queréis es que nos contagien a todos y matar a los pocos ancianos que están sanos. Pues es igual, es distorsionar el mensaje, convertir el argumento del otro en algo sin valor, en algo, como se denomina ahí, hombre de paja. ¿Cómo combatimos esta falacia? ¿O cómo se puede combatir de una forma práctica? Pues yo creo que es anticiparse al oponente, anticiparse y decir las cosas con la suficiente propiedad para que la otra persona no tire por tierra el argumento que tú has ido organizando. Pasamos a la siguiente. La pendiente resbaladiza, que se llama así, yo la he llamado así, también se llama bola de nieve, hay quienes la llaman efecto dominó y quiere decir que, a ver, una bola de nieve es que vas concatenando sucesos hasta llegar al último suceso, que es paradójicamente fruto del primero, pero no necesariamente. Es decir, si A sucede, inevitablemente va a suceder B y luego va a suceder C y luego D. De modo que si A sucede, también va a suceder D. Vamos a verlo con unos ejemplos, ¿de acuerdo? Esto también se llama, como decía, efecto dominó. Aquí lo tenéis. A ver. ¿Queréis que los niños se queden en casa? Porque si se quedan en casa, al final van a suspender y van a ser unos zoquetes y no van a ser nadie en la vida. O sea, porque los niños se queden en casa, los niños no van a ser nada en la vida. Ahí te has pasado en distintos hilos argumentales. Es decir, ojo, no estoy cuestionando la razón o no, que pueden tener unos y otros. Estoy diciendo que desde el punto de vista argumental, tú no puedes ir concatenando hechos, porque por el hecho de que se cumpla el primero, no se va a llegar al último, ¿no? Como dice en este caso el juez Calatayud, un partido político, pues ahí dice, el capitalismo es incompatible con la vida del planeta. Joder, eso es dar un salto, eso es una pendiente resbaladiza absolutamente fuera de lugar desde el punto de vista argumental, ¿no? Si gana
fulanito, lo perdemos todo. Bueno, pues ahí tiene que haber una serie de pasos intermedios para que eso se dé. No hay una relación causa-efecto directa, por eso lo llamamos pendiente resbaladiza o efecto bola de nieve, ¿no? Si legalizamos la marihuana, pues más personas empezarán a consumir crack, a consumir heroína y tendremos que legalizarlas también. Es decir, que en poco tiempo tendremos una nación llena de drogadictos y como si legalizamos la marihuana, todo el país va a ser drogadicto, no podemos legalizar la marihuana. Pues mire usted, al margen de consideraciones, ese argumento es falaz, porque vas dando saltos hasta llegar a una hipótesis o a una conclusión que no tiene que ver con el antecedente. Esto dicho de una forma habitual es por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Eso lo hemos dicho muchos de nosotros, ¿no? Por ahí se empieza. Como dice algún conocido nuestro, ¿no? Por ahí se empieza. Se empieza por ahí, pero luego al final podemos llegar a esto. Pendiente resbaladiza. Bueno, a mí esta me gusta mucho. Esta falacia se llama alegato especial. También se llama argumento especial o petición especial. A ver, esto es mover las reglas, inventar excepciones cuando vemos que el argumento que se muestra es equivocado. Es decir, nosotros nos equivocamos con mucha facilidad. Entonces, cuando nos equivocamos, podemos decir un argumento falaz y decir, pero es que en este caso no computa ni en este caso no se aplica lo que se aplica en los demás. Por eso se habla de argumento especial. Pongo ahí al vidente, al Carlos Jesús de turno, diciendo, no, es que tienes que creer en esto para que al final surta efecto. Tienes que tener mucha fe para que al final la carta que te ha salido te marque cuál va a ser tu futuro, ¿no? En esto podríamos encontrar muchos ejemplos. Pues, por ejemplo, pues no estoy de acuerdo con las decisiones que ha tomado el ayuntamiento sobre la subida del recibo de la luz. Dice, tú cállate que no sabes nada de economía. Es decir, el alegato especial. Por ejemplo, más ejemplos de alegato especial. Tú, como no eres madre, pues no lo entiendes. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Frases muy parecidas. Como no eres madre, no lo entiendes. Tienes que ser especial, tienes que tener un conocimiento especial, tienes que, de alguna manera, dotarte de cierta aura para poder interpretar o colegir lo que requiere el conocimiento de ser madre o de ser árbitro de fútbol. Tú, como no eres político, no lo entiendes. Tú, como eres rico, no puedes opinar sobre la sanidad pública. Como no has visto jugar a ese jugador, tampoco puedes opinar cómo juega. Si es alegato especial, tú lo sabes, pero él no. Es decir, vamos a decir, no tienes ni idea, ¿no? dicho de una forma común. ¿Qué pasa? Que es muy parecido esta falacia al argumento que vamos a ver más tarde ad hominem, que ya veremos que es un argumento espectacular para poder identificar y para poder dar vueltas. La falacia del jugador. Esto no es una falacia argumental, es una falacia estadística, probabilística, mejor dicho, pero la he querido incluir porque me parece curiosa. Es decir, muchas veces pensamos que los sucesos pasados afectan a los sucesos futuros, de modo que en lo relativo, por ejemplo, a actividades aleatorias, ¿no? Es decir, repito, no es una falacia argumental, es una falacia lógica. Se llama la falacia del jugador, también se llama la falacia de Monte Carlo y, bueno, los que hemos sido profesores de estadística a veces la hemos utilizado y es que en el año 1913, en ese lugar, en el casino de Monte Carlo, en el Principado de Mónaco, pues salió nada menos que 15 veces consecutivas el negro. 15 veces consecutivas el negro en la ruleta. Y la gente empezó la 16ª vez a apostar a rojo. Y siguió saliendo negro hasta 26 veces. 26 veces. Es decir, un suceso desde el punto de vista del teorema de probabilidad total es independiente. De modo que si un suceso es independiente, pues los que jugáis, en este caso, pues por ejemplo, al parchís, ¿no? Yo en mi caso juego al parchís, de forma lúdica, conmigo mismo. Tú no puedes esperar que te haya salido 6 tengas menos probabilidad que te vuelva a salir 6 y menos aún que te vuelva a salir 6. Es decir, cada suceso es independiente. Tenedlo en cuenta porque muchas veces pensamos que las cosas no van a volver a suceder hasta dentro de 10 años o hasta dentro de 20 años. Pero cada suceso, desde el punto de vista de la probabilidad, es independiente, autónomo. Seguimos. Dadme un poco de feedback si queréis, si vais bien o voy muy deprisa. Aunque ya empiezo a recibir preguntas, ya las responderemos al final. Continuamos. Muchas gracias por vuestros comentarios. Ignoratio elenchi, es decir, conclusión irrelevante. Yo lo he querido plasmar con un músico, chimpón. Es decir, que la conclusión no tiene
nada que ver con los argumentos lógicos que has ido vertiendo antes en tu argumentación. Es decir, queremos que nuestro alcalde sea reelegido, nuestro presidente sea reelegido, nuestro político de turno, queremos que sea reelegido porque es una gran persona y ha donado gran parte de sus ahorros y gran parte de su sueldo a Cáritas. Bueno, pues el que haya donado una gran parte de su dinero a Cáritas no indica que desde el punto de vista político sea un candidato adecuado para volver a dirigir un país, ¿no? Es decir, ahí hay algo, hay como una especie de gap, de salto. Es decir, ¿cómo luchamos contra esta falacia? Poniendo de relieve que la conclusión que se hace no tiene nada que ver con lo que pretendemos probar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos datos suficientes en este tipo de falacia, no hay datos suficientes para llegar a nuestra conclusión. Os voy a poner 2 ejemplos muy rápido. Muchas veces decimos que claro, como hay tantos accidentes de bici, porque hay muchísimos traumatismos craneoencefálicos, pues todo el mundo tiene que ir con casco. Cuando tan solo 67, buscado por la Dirección General de Tráfico, 67 traumatismos craneoencefálicos de los miles que ha habido corresponden a ciclistas. Es decir, es utilizar una parte de la argumentación. Por eso se llama ignoratio elenchi. Pasar de 2 o 3 aspectos del análisis. Esto pasa, pues fijaos en las cifras de homicidios, ¿no? Cuando queremos beneficiar o destacar a un determinado grupo de población a una sola causa, pues se obvia el contexto de todos los datos relacionados y solamente se utilizan aquellos porcentajes que puedan beneficiar el argumento de quien lo presenta. Es decir, ocultar parte de la realidad, da igual que sean mujeres, que sean extranjeros. Cuando se utilizan los datos y se analiza argumentalmente un dato, tienes que analizarlo en su contexto, no dejarte parte de ese elenco sin analizar, porque puedes incurrir en una falacia, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, pues igual, dice, el acusado conducía bebido cuando pasó el semáforo en rojo y atropelló a 2 peatones, y dice el abogado, no, es que mi cliente es muy buena persona, porque hace muchas obras de caridad y además es un ciudadano ejemplar. Bueno, pero es que ahí no tiene nada que ver lo que tú estás diciendo con el hecho de haber atropellado o no a unas personas. Hay cosas que te estás dejando en el tintero para no entrar en la argumentación, ¿no? Se debería aprobar una nueva ley de alquiler. No se puede permitir que haya tanta gente viviendo en las calles. A ver, la argumentación expuesta no tiene por qué tener que ver con la aprobación o no de la ley. El hecho de que haya gente viviendo o no viviendo en las calles. Ignoratio elenchi. A ver, esta es muy sencilla, el falso dilema. El falso dilema, que es la falacia de bifurcación que se llama de toda la vida, la falsa dicotomía. Ahí está el juez con el negro y el blanco o negro. O nos vamos de vacaciones al pueblo o este año nos quedamos sin vacaciones. Pues no, pues seguro que hay muchas más fórmulas. O vienes conmigo al cine o es que no me quieres. Bueno, pues vamos a ver, no hay que ir ni al blanco ni al negro. Eso es una falacia argumental. No, lo he tratado de plasmar de una forma pseudológica. Existen A y B. Y no se pueden dar A y B juntos. Entonces, tienes que elegir entre A o B. Pues esa falacia es muy fácil de refutar, que es mostrando a nuestro oponente alguna alternativa que se le haya olvidado señalar. Por ejemplo, políticamente, ¿podemos desarrollar la economía o proteger el medio ambiente? Hombre, pues seguro que se pueden hacer más cosas, ¿no? O si protegemos la naturaleza, es malo porque nos quedamos sin desarrollo económico. Seguro que hay fórmulas para conseguir ambos objetivos, ¿no? Es decir, mostremos al contrincante alguna o algunas alternativas que no se nos haya ocurrido, que no se le haya ocurrido a él, ¿de acuerdo? En el mundo de los detectives, a mí me gusta mucho la figura de Sherlock Holmes, ¿no? ¿Ha sido el mayordomo o la doncella? Bueno, puede ser un desconocido que pasaba por ahí, o alguien que no conocemos, ¿no? Sí, cuidado con las falsas dicotomías. Socialismo o muerte, acordaos de las falsas dicotomías del chavismo, ¿no? O nosotros o el caos. O nosotros o el caos. Ese chiste lo ponía el otro día en mis redes sociales. Decían, el caos, el caos. Es igual, también somos nosotros. Fijaos, las dicotomías. Se me ocurre, por ejemplo, Juan no ha venido ya al examen. O está enfermo o tiene miedo de suspender. Este ejemplo lo he encontrado en algunos manuales. Pues no, puede haber llegado tarde, puede haber tenido un problema familiar. No seamos tan cerrados porque estamos cayendo en falacia. ¿De acuerdo? Esta seguro que la hemos escuchado alguna vez. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Pues mira, no quiero ser ni parte de la solución ni parte del problema. La frase creo que se la atribuyen a Lenin, pero no estoy seguro porque tiene varios padres. Seguro que todos la hemos escuchado alguna vez. Por no entrar
por no entrar en este mundillo de las frases de autoayuda, que muchas de ellas son falaces per se, por naturaleza. De hecho, concretamente, la falacia de la falsa dicotomía, que es la que estamos analizando ahora, pues cuando la tienes que ver en Internet está plagada. La vida es una atrevida aventura o no es nada. Bueno, pues a lo mejor la vida puede ser otra cosa y no una atrevida aventura, ¿no? ¿Aporta o aparta? Bueno, a lo mejor puedo dar algo, o a lo mejor no quiero dar en este caso y dentro de unos meses sí quiero dar. Distancias honestas valen más que cercanías hipócritas. Bueno, puede haber distancias hipócritas y cercanías honestas también, ¿no? ¿Experimentas el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento? Tú eliges. Bueno, pues eso, ¿no? Es decir, falacias en nuestro día a día que no somos capaces de desmontar por no preguntar. Oye, ¿y no hay otra opción? ¿Qué otra alternativa puede haber, ¿no? Falacia de la falsa causa. Es decir, esto es muy fácil porque suponemos que la causa de un suceso es aquello que sucede antes, pero no tiene por qué suceder antes. Esto es una cuestión absolutamente estadística. Dos variables pueden correlacionar sin que haya causalidad. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que Zinedine Zidane fue llegar Zidane y el Madrid empezar a ganar títulos? ¿Correlaciona? Pues sí, correlaciona, pero ¿fue la causa, Zidane, de que el Madrid empezara a ganar títulos? ¿O el hecho de haber hecho unos cambios o el hecho de haberse recuperado los jugadores que estaban de baja para poder llegar sanos a la final de la Champions? Es decir, mucho cuidado con establecer causalidades cuando solo son correlaciones. Es el dilema que llamamos de la falsa causa. Bueno, pues hay mucho sobre el tema, ¿no? Aumenta la delincuencia en los últimos años y aumentan los políticos. Eso quiere decir que cuando más políticos, más delincuencia, bueno, pues una cosa es correlación y otra es causalidad. Esta es muy conocida también, la que estáis viendo en la pantalla ahora. Es decir, si nosotros analizamos el share, es decir, el porcentaje de uso de Internet Explorer cuando existía Explorer hasta el año 2011 y el índice de criminalidad, pues hay una correlación perfecta. Cada vez se usa menos Explorer y cada vez hay menos asesinatos. Es decir, eso mal llevado, ¿qué querría decir? Que Internet causa asesinatos y no es así. Es decir, cuidado con la correlación y con la causalidad. Esta falacia se divide en otras dos. Voy a hablar muy rápido de ellas. La non causa pro causa, que es, la he explicado ya, es la primera, la más importante, que es que existe causalidad de un elemento que solamente correlaciona. Es decir, que cuando canta el gallo al amanecer, hay quien piensa que cuando canta el gallo es cuando amanece. Esa sería la non causa pro causa. No existe esa causa de que cante el gallo para la causa de que amanezca. Son sucesos independientes. Y luego hay otra un poquito más compleja que es la post hoc ergo propter hoc. Es decir, la inferencia de un hecho por suceder antes. Voy a poner algún ejemplo, ¿no? Rompí un espejo y al día siguiente recibí una mala noticia. Por tanto, romper un espejo me da mala suerte. ¿Queda claro la post hoc? Esta la usamos mucho los economistas, que es el ceteris paribus, todo lo demás constante. Ahí está el legionario, tieso como una vela, todo lo demás constante. ¿Qué sucede? Que muchas veces en economía, para que las teorías o nuestras teorías de oferta, demanda, de precios, de inflación, salgan para adelante, pues resulta que tenemos que tener todas las demás variables constantes. Y muchos técnicos dicen que también es una falacia. Yo no puedo argumentar algo desde el punto de vista teórico porque luego la realidad se encarga de demostrar lo contrario. Por ejemplo, si tú realmente quieres aumentar la recaudación en un país, aumentas el IVA, ¿vas a recaudar más? Hombre, pues claro, aumentas el IVA, recaudas más, pero llega un momento, si no dejas todo lo demás constante, si todo lo demás empieza a variar fruto del aumento del impuesto, en donde, en este caso, y perdonad por la especificidad del ejemplo, en este caso, pues vas a dejar de ingresar, porque la gente no va a comprar, no tiene dinero para comprar con esa subida de impuestos, ¿no? Ad hominem, atención, falacia hacia el hombre, hacia la persona, el ataque directo al individuo, es decir, atacar el carácter o rasgos personales de tu oponente en un intento de socavar su argumento. Los ataques ad hominem no tienen para nada en cuenta la sustancia del argumento. Me da igual el argumento, tú eres así, tú vienes de estos antecedentes, tú has hecho esto, tú eres un mal ejemplo social, todo eso es ad hominem, ad hominem, ad hominem.
¿de acuerdo? Podríamos incluso definir el ad hominem como una falacia de tipo, un ataque personal directamente. ¿Por qué? Porque se trata de desacreditar a la otra persona, ¿no? Esto, si os metéis en Twitter, todo es ad hominem. Si os metéis en Twitter, todo es ad hominem. ¿Por qué no te dedicas a informar sobre los datos de tu país, que tienes donde entretenerte y lo que te queda? Todo es al hombre, ataques al hombre, ¿no? Ahí, bueno, el mundo de la política, pues estamos totalmente saturados de ese tipo de mensajes. Usted me va a dar lecciones a mí, usted me va a hablar de diálogo, usted me va... Es decir, son argumentos que no son desde el punto de vista lógico veraces. ¿Por qué? Porque es una forma de agresión. Un argumento ad hominem es una forma de agresión, ¿de acuerdo? Fulanito habla de lo mal que jugó el Betis, pero si es que no tiene ni idea, no tienes ni idea, eso es un argumento ad hominem, se está desprestigiando a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, al margen, atención, de que el argumento sea, perdón, de que la sustancia del argumento sea verdadera o no, un argumento ad hominem siempre es falaz, no puedes atacar a una persona por sus características, por su situación y por sus condiciones. Y el ad hominem, además, está relacionado con otras tres falacias, con el alegato especial, cállate, tú que sabrás cómo se nota que no eres padre de familia, con la evidencia anecdótica que vamos a ver dentro de unos minutos y con el argumento de autoridad, el ad verecundiam, que también lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Es decir, el ad hominem es una falacia muy compleja, pero que de alguna manera desmonta directamente la credibilidad del interlocutor. Así que falaz, evidentemente. Falacia de la composición. Aquí es tan fácil como que tomamos la parte por el todo, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos qué fácil es. Como tuve una mala experiencia con un funcionario de Hacienda, pues todos los funcionarios son iguales. Es decir, es un grandísimo prejuicio, ¿no? En el sentido de que yo como tuve problemas con un profesor, pues todos los profesores son unos puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de creencias, pues si esta persona no es un cristiano sincero, pues todos los cristianos no son sinceros. Es ejemplos que podemos encontrar por ahí en el lenguaje y en nuestras charlas cotidianas. ¿Por qué? Porque tomamos A como si fuera todo el círculo y no solo A. Entonces, claro, no deja de ser también una falacia de la composición, porque tomas la parte por el todo. Joder, es que este Barça es impresionante. Claro, tiene a Messi, bueno, tiene a Messi, pero hay otros 10 jugadores. Es decir, el hecho de pensar que como Messi es bueno, el Barça es bueno, la totalidad, eso no deja de ser un argumento falaz, ¿eh? Tenedlo en cuenta para todas las tertulias que escuchéis, especialmente deportivas. Mirad también el Dr. House lo que dice en esta situación. You'll figure something out. The two of you have a combined IQ north of 300. It's also true of 5 morons. Claro, pues claro. Ustedes dos tienen un cociente intelectual de 300, claro, pero si lo hiciéramos entre 10 tendríamos un cociente de 3000. ¿De acuerdo? Caso de falacia, en este caso de la composición. Plurium interrogationum. Plurium interrogationum. No sé qué pronunciación de latín coger, si la clásica, la eclesiástica o la española. O sea, por eso a veces digo interrogationum y otras digo interrogationum. Pero, ¿eso qué quiere decir? Muchas preguntas. Pregunta cargada, pregunta falaz, pregunta falsa, falacia de la presuposición. Bueno, pues es hacer muchas preguntas, ya vemos cómo. Hay una anécdota que escuché hace mucho tiempo, que fue una encerrona que le hicieron al arzobispo anglicano de Canterbury cuando llegó a Nueva York. Ahí tenéis el puerto de Manhattan en 1919 y le habían dicho, tengan cuidado con la prensa neoyorquina, que es bastante puñetera. Y cuando pisó suelo americano, los periodistas se agolparon a hacer la entrevista al arzobispo y la primera pregunta fue, ¿le parece bien a su eminencia que haya tantos prostíbulos en Manhattan? ¿Le parece bien a su eminencia que haya tantos prostíbulos en Manhattan? Y contestó el arzobispo, dice, ¿es que hay muchos prostíbulos en Manhattan? Bueno, pues el titular al día siguiente fue más o menos adaptado el que voy a leer ahora. Dice, la primera pregunta del arzobispo de Canterbury al bajar del barco fue, ¿hay muchas casas de prostitución en Manhattan? Es decir, una pregunta cargada, una pregunta falaz, da al traste con cualquier rueda de prensa, esto especialmente para los que os dedicáis a la política o a la universidad o a hablar en público, al mundo de la empresa, ¿no? Por ejemplo,
¿Todavía golpeas a tus hijos? ¿Todavía pegas a tus hijos? Claro, responder sí significaría que lo haces. Y responder no significaría que ya no lo golpeas. ¿Por qué? Por ese adverbio de tiempo todavía que tenemos al comienzo de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde escondiste el cadáver? Bueno, doy por hecho que usted ha escondido el cadáver, ¿no? O sea, este es muy de abogado, este tipo de falacia, ¿no? ¿Cómo ha hecho para lograr evadir impuestos? ¿Cada cuánto te sueles drogar? Es decir, todo este tipo de preguntas, ahí los tenéis, ¿no? ¿Qué creen que van a pensar los ciudadanos de su desastrosa gestión al frente del gobierno? ¿Salió usted del coche a ayudar al peatón que atropelló cuando iba usted borracho? Claro, ahí se dan por hecho cosas pues, que no tienen por qué serlo. Y me dijo, joder, ¿te arrepientes de tus malos actos? Claro, ¿cómo combatir esta falacia? Porque yo recomiendo, bueno, creo que tengo otra más ahí. ¿Son los impuestos altos un impedimento a los negocios, sí o no? Bueno, lo primero, no responder a la pregunta. No respondáis, bajo ningún concepto, porque responder ya quiere decir entrar en la falacia. Y en segundo lugar, yo diría que habría que responder, ¿por qué me pregunta usted eso? ¿Por qué cree que yo golpeo a mis hijos? ¿Por qué me hace usted esa pregunta? ¿De acuerdo? Pregunta cargada, plurium interrogación, ¿vale? Y además refleja bastante mala idea, ¿eh? Es una falacia que refleja bastante mala idea. Y la falacia favorita, con perdón, de cualquier cabroncete, ¿eh? Hacer una pregunta capciosa. La media verdad. La media verdad, medias verdades. Bueno, dice el refranero que me ha ayudado a preparar esta sesión, el refranero español. El refranero español dice muchas cosas sobre la verdad y sobre la mentira. Más concretamente, dice que decir verdad a medias es mentira a enteras. Decir verdad a medias es mentira a enteras. ¿Por qué? Porque una verdad a medias es una mentira como la copa de un pino. Entonces, claro, pues si alguien te dice, en cuanto quede la plaza libre para tu trabajo, pues va a ser para ti. Sí, pero es que esa plaza se va a amortizar. Me estás diciendo una verdad a medias. ¿De acuerdo? En el mundo matemático, pues 2 más 2 igual a 4, sí, pues son 2 más 2 igual a 4, pero en base 10. En base 10, si no estamos trabajando en una base hexadecimal o binaria, 2 y 2 no son 4, ¿no? Entonces, puedo poner muchos ejemplos, pero imaginaos que os para la Guardia Civil y os pregunta, ¿y dónde venís? Pues mira, que he tomado 2 cervezas. Sí, has tomado cervezas, pero es una verdad a media, porque te has tomado 6 cubatas. ¿De acuerdo? Así que verdad a medias, todos sabemos lo que es y tenemos que tener suficiente habilidad para poder detectarla. Fijaos, una de tipo, vamos a llamar local. Este proyecto urbanístico beneficiará a 1.200 familias y a 20.000, generará 20.000 empleos indirectos. Sí, claro, pero va a cargarse el negocio de otras 3.000 que trabajan en el sector agrario. Es decir, muchas veces se dicen verdades a medias, que no deja de ser también una falacia argumental. Esto ya lo comenté antes cuando hablaba de la Dominen, una de las que revoloteaba alrededor. Pues esto es una prueba anecdótica, lo que se llama una generalización apresurada. ¡Hoy qué bien los niños! ¡Qué bien, qué ejemplaridad! Sí, pero no generalices porque a lo mejor eso solamente es una parte de la realidad. Tienes que ver toda la realidad cuando tengas que analizar una situación. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que queráis. Pues los musulmanes son puntos suspensivos. Eso es una generalización apresurada. Todos los que han nacido en determinada localidad son, pues poned el adjetivo que queráis. Cuidado con viajar a determinado sitio, que a mi amigo le robaron ahí. Generalizaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues varios casos de corrupción. Pues todo el partido está corrupto, ¿no? O de instituciones religiosas también, ¿no? ¿De acuerdo? Ad populum, el argumento populista, el sofisma populista, sobre todo, porque es un argumento emocional, apelar al pueblo, a lo que quiere el pueblo, a la popularidad, buscando la validación, aunque sea mentira, pero de alguna manera apelar a esos sentimientos emocionales que en muchas ocasiones pues son más que eso, emociones, ¿no? Rajoy es un rolo racista. Pero tiene racismo histórico. Racismo social. El Rajoy, el rajado del Rajoy. Que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela. Todas. Está detrás de todas las jugadas
de todas las asquerosidades contra la patria de Bolívar. Y nosotros somos Venezuela, no porque las Cortes de España nos regalaron Bueno, nuestra dignidad, nuestra identidad, porque el que nació... se podría refutar de 1000 maneras diferentes un argumento populista. Pero la más fácil, oye, si todo el mundo... bueno, primero hay que tener cuidado porque la gente se te puede poner en contra cuando quieras refutar un argumento populista. Entonces, ojito, si toda la gente se decide tirar por un puente, ¿tú también te tirarías? Pues como decíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Si 50 millones dicen que es una tontería, sigue siendo una tontería. Esa sería la segunda forma de refutar, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado con el argumento populista porque toca elementos muy emocionales, ¿no? No sé si alguien se acuerda de esa película, Batman y Robin. Creo que ha sido la peor película de la historia del cine en los últimos 30 años, pero no gustó. La vio muchísima gente, pero dentro del punto de vista de la crítica, pues dicen que ha sido un fiasco desde el punto de vista cinematográfico. Pues esta película tiene que ser buena porque la ha visto mucha gente. Bueno, pues no hay correlación entre que haya visto mucha gente y que sea buena la película, ¿no? O sea, en mi mundillo empresarial y formativo y de consultoría, pues por ejemplo, los roles de Belbin, que los veis ahí arriba a la derecha, los roles de Belbin pues son una teoría como otra cualquiera en el mundo de la formación que sirven para ubicar, para identificar distintos aspectos de la gestión. Para mí tienen tanta validez como el horóscopo, pero claro, son popularísimos y lo usan muchísimas empresas, ¿no? No puedes quitarle el valor de gente que está utilizándolos, ¿no? O las flores de Bach en el mundo de la homeopatía o de la medicina alternativa. Todo el mundo las usa, son extraordinarias, todo el mundo las usa. Pues son argumentos populistas. Convénceme por alguna otra cosa, no porque todo el mundo las use, por favor. Falacia de la petición de principio. A ver, Javi, ¿qué dice? Sí, Javi, perdona. Vamos, porque parece que no ha visto. No es una forma de refutar, es solamente, pero dices que no habías visto el punto 3. Cientos de millones de personas fuman y no por ello el tabaco es sano. Es decir, es una contradicción, una contraposición en términos para ver también en negativo que si unas personas están haciéndolo mal, no quiere decir que sea bueno. Mucha gente lo hace bien y no por ello tiene que ser verdad, y muchas personas lo hacen mal y no por ello también tiene que ser verdad. Bien, petición de principio. A ver, aquí hay que tener un poco de cuidado porque yo lo llamaría argumento circular, ¿de acuerdo? Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo siempre digo la verdad porque nunca miento. Eso es una cosa circular. La conclusión está yendo al antecedente. Yo nunca miento porque siempre digo la verdad. Pues que es lo mismo, ¿no? Vamos a ver eso de qué consiste la petición de principio de una forma práctica. Congreso de los Diputados. Hace 2 legislaturas. Silencio, señoría, con la misma generosidad a la que usted apela, yo le pido que sea constructivo, que diga cosas sensatas, que diga cosas positivas. Todo en esta cámara, a usted, insultos, descalificación, así no llegamos a ningún lado. A ver, no sé si ha quedado claro. Está utilizando el argumento que le hace la interpelación para decir lo mismo. Con esa misma generosidad apelo yo a su generosidad para que entre todos podamos ser constructivos. No ha dicho nada, no ha respondido. Es una estructura circular, una petición de principio que se llama así, ¿no? Argumento ad verecundiam. Argumento ad verecundiam. Yo lo llamo también, se llama evidentemente, magister dixit. Lo ha dicho el maestro. Eso lo decían los dominicos en el siglo XIII cuando se referían a Aristóteles. Lo ha dicho el maestro, era como la apelación a la autoridad. Se apela directamente a la autoridad, pero sin aportar razones propias, únicamente porque lo dice el maestro, lo dice la persona que en este caso ostenta la autoridad. Ojo, eso no quiere decir que tengamos que descartar a los científicos, ni las afirmaciones de gente de autoridad, sino que no podemos utilizarlas para argumentar. Podemos referirlas en nuestra argumentación, pero no utilizarlas como la base de la argumentación. Y para eso os voy a poner un fragmento histórico. En el año 93 he descubierto este fragmento de un programa de televisión en Telemadrid que se llamaba Rifirrafe, me parece, en donde un astrólogo utiliza un argumento de autoridad. Y vamos a ver qué pasa. No, adelante, bueno, yo simplemente lo que quiero decir es que el señor Boquelén precisamente era un psicólogo que se puso a hacer estas investigaciones para pues decir que la astrología era una falacia. Boquelén. Y el señor lo que se encontró al cabo de un montón de argumentos de autoridad, una serie de décadas,
es con cosas tan interesantes como que la vocación y las aptitudes más destacadas a nivel profesional que podía tener una persona vienen determinadas por una serie de posiciones planetarias en el momento de nacer, que podríamos explicar en qué consisten. Saben que la herencia planetaria funciona. Bueno, ahora lo primero, lo que usted está mencionando, Gauquelin, es solamente con los deportistas más famosos. O sea, que el 99,995% de la población no presentaba ese dato. Segundo lugar, cita directa de Gauquelin del libro Los relojes cósmicos. Quien quiera que se diga capaz de predecir el porvenir consultando las estrellas, se está engañando a sí mismo o está engañando a los demás. Yo no he defendido eso. Relojes cósmicos. Si eso no es una prueba clarísima de que Gauquelin decía que la astrología es un fraude, pues bueno, yo me paso a que no. He tenido amistad personal con el señor Gauquelin. Hola. Tengo cantidad de correspondencia personal. Hemos estado en cantidad de congresos internacionales y nacionales. El señor Gauquelin defendía la capa y una palabra. Esos son argumentos de autoridad. Y argumentos de autoridad no entregan nada. Tiene que demostrarnos el mecanismo, como este señor astrónomo le demostrará ahora mismo con una pizarra por qué ocurren ciertas órbitas y dejan de ocurrir. Usted tiene que demostrar, no por la autoridad de nadie, absolutamente nadie. Por eso es como si invocase a Aristóteles a Santo Tomás. Eso no tiene valor ninguno. Y usted quiere demostrarlo, no testimonio de autoridad. Desde la quimera de la racionalidad científica, como dice un prestigioso científico, un prestigioso filósofo de la ciencia, le dicen ustedes que la seriedad no hace para usted sea seriedadmente. ¿Se da cuenta? Yo llevo 40 años estudiando teoría de la ciencia. Usted que es que no conoce a Pellegrini, y de citar nombres ahí a tu no conoce usted. Gustavo Bueno, uno de los padres del materialismo filosófico en España, un grandísimo filósofo del siglo XX español que pone en su sitio el argumento de autoridad. Creo que queda claro el argumento, ¿no? En ese sentido, desenmascarar, dilo por ti, no lo digas porque lo dice fulanito o menganito, el Magister Dixit. Apelación a la naturaleza, pues es lo que llamamos la falacia naturalista. Ahora hay mucho de esto, ¿no? Porque todo lo que es la naturaleza, pues parece como si fuera lo más importante, ¿no? La palabra natural es un término que está cargado, es un término equívoco, ¿no? Es decir, una apelación a la naturaleza es como una petición de principio. Utilizamos metáforas inadecuadas. ¿Por qué? Pues vamos, en esta empresa somos como un panal de abejas o somos como un hormiguero, bueno, pero la panal de abejas también tiene zánganos. Es decir, que bueno, pues también hay todo este tipo de cosas, remedios caseros que son 100% naturales, bueno, pues todo este tipo de sistemas económicos que se basan en la naturaleza. Es que el capitalismo es como una selva, bueno, es una selva, pero es que no tienes por qué compararlo con el elemento natural, ¿no? ¿De acuerdo? Negación del antecedente. Esto es muy fácil porque eso es filosofía, mejor dicho, lógica de tercero de bachillerato, por lo menos en mi época. Entonces, si Juan trabaja, conseguirá lo que se proponga en la vida, ¿de acuerdo? Si P, entonces Q. No se da P, Juan no trabaja, por lo tanto Juan nunca va a conseguir lo que se proponga en la vida. Esto, negar el antecedente, es un error garrafal. Es decir, si yo niego el antecedente, estoy autorizado para negar el consecuente. Si llueve el suelo se moja. Como el suelo no está mojado, no quiere decir que no ha llovido, no. El suelo está mojado, en este caso, si el antecedente se produce en términos positivos, si el suelo está mojado, pueden haber regado, pueden haber hecho algo que no sea llover necesariamente, ¿no? Hay 200.000 ejemplos de negación del antecedente. Voy a volver otra vez a la crítica de la autoayuda que vemos en Internet. Si no te esfuerzas hasta el máximo, ¿cómo sabrás dónde está tu límite? Si te esfuerzas, sabrás dónde está tu límite. No, pues a lo mejor no es necesario que te esfuerces para saber dónde está tu límite. A lo mejor lo puedes haber recibido por ciencia infusa, por alguien te lo puede haber visto, o alguien te lo puede haber enseñado, o puedes haberte caído del caballo, tener un drama familiar. Antes de encontrar a tu alma gemela, primero debes descubrir la tuya. Si conoces tu alma, encontrarás a tu alma gemela. Bueno, pues la puedes encontrar sin hacer ningún tipo de ejercicio de introspección. Así que otra forma de negar el antecedente. Y por último, perdón, sí, de negar el antecedente. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará. Bueno, pero eso yo creo que de todas las grandes frases de autoayuda es la falacia por excelencia. Si luchas, tarde o temprano llegará. Y ves que no llega y luchas, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo ahí? No sé si se entiende, ¿no? Afirmación del consecuente, todo lo contrario. Estamos en lo que se llama el error inverso. Es decir, suponemos que afirmando el consecuente, en una proposición lógica, estamos autorizados a afirmar el antecedente. Por ejemplo,
si haces bien tu trabajo, tendrás una subida de salario. Resulta que te suben el salario y tú deduces que lo has hecho bien. Me explico, ¿no? Es decir, no necesariamente afirmar el consecuente quiere decir, esto es muy fácil, ¿no? Si estoy en Madrid, estoy en España. Como estoy en España, por tanto, estoy en Madrid. Eso es una falacia de libro. Vamos a poner una mucho más actual. Si cumplimos las normas, reduciremos el contagio. Se ha reducido el contagio, ¿no? Pues entonces lo hemos debido de hacer muy bien. O sea, a lo mejor se ha reducido el contagio por otros motivos que no conocemos, científicos, clínicos, policiales, etcétera. ¿De acuerdo? Afirmación del consecuente. Non sequitur. No sigas por ahí, o no se sigue, no seguido, mejor dicho, no seguido. No se sigue. En sentido amplio, es un argumento que está cortado. Es decir, que dentro de la argumentación hay algo que falla. Pues, por ejemplo, hola don Pepito, hola don José, pasó usted ya por su casa y lo pasé, vio usted a su abuela. Es que lo de su abuela no tiene nada que ver con la canción, perdona que os diga. Es que dentro de la argumentación, el ver a su abuela o no ver a su abuela no es una secuencia lógica, el non sequitur. Pues aquí igual, ¿no? Es decir, imaginaos en una entrevista de trabajo, por ejemplo, decir la entrevistadora, en este caso, ¿cómo te está yendo en esta primera semana que estás trabajando con nosotros? Y dice la entrevistada, la recién incorporada, dice, pues estoy muy bien, hago mis tareas con interés, esta noche voy a ir por primera vez a un gimnasio, estoy trabajando con el departamento de auditoría, pero ¿qué tiene que ver el gimnasio con lo que tú estás trabajando y lo que tú estás aprendiendo en tu nueva etapa en la organización? Argumento a silencio. Argumento desde el silencio. Ex-silencio también se llama, ¿no? A ver, ¿tú sabes chino? Sí, sé chino. Tengo algún alumno hoy que sabe chino. Oye, Estela, ¿tú sabes chino? Sí, sé chino. Pues venga, dime cómo me llamo en chino. Ah, es que no tengo tiempo, no te lo voy a decir. Ah, pues entonces no sabes. Es que te estás escaqueando. Es que no sabes chino, me estás mintiendo. Pues ya, a lo mejor no tienes tiempo. A lo mejor no me puedes atender en ese momento. ¿A ti qué te importa? Bueno, pues yo infiero que tu silencio es un silencio cómplice, un silencio mendaz y un silencio falaz. Y eso no puede ser. Vamos a poner un ejemplo que creo que está bastante claro. A ver si os gusta. Es que yo empecé a trabajar con 14 años. O sea, no. ¿En qué he trabajado? Bueno, pues en muchas cosas. Yo he trabajado en muchas cosas. Que no tengo por qué explicitar porque no hablo de mi vida privada. Pues en este caso, Adriana Lastra tiene razón, tiene más razón que un santo. Luego ya vosotros pensaréis lo que queráis sobre esos años en los que estuvo trabajando, pero evidentemente yo no voy a hablar de mi vida privada. Estuve trabajando desde los 14 años. Es que no trabajaste, que no has apagado el agua. Eso ya es una falacia, que tú estás reconstruyendo desde el silencio que te da otra persona. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que esto queda claro. Falacia ad antiquitatem. Falacia desde la tradición, una apelación a la tradición. Como esto se ha hecho toda la vida, pues lo hacemos. De hecho, muchas veces en los mensajes publicitarios, en los mensajes turísticos, en los mensajes empresariales, encontramos este tipo de falacias. Pues esta ley tiene más de 1000 años y se lleva haciendo así desde hace 1000 años, pero es que esta ley es una gamberrada, porque es que estás tirando a una cabra desde un campanario. Es decir, que no todo lo antiguo está legitimado desde el punto de vista moral. Es como decir cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues si ahí veis el restaurante Botín, que está en la Cava Baja, en Madrid, que es, dice de sí mismo que es el mejor restaurante del mundo, pues es el mejor restaurante, perdón, el restaurante más antiguo del mundo, puede que correlacione con que sea uno de los mejores del mundo, pero puede que no, puede que no. El argumento de porque siempre se ha hecho así es una falacia, ¿de acuerdo? Tengámoslo en cuenta. Sé que muchas veces nos puede costar en nuestros planteamientos decir, es que llevamos toda la vida haciéndolo, sí, pero si no puedes demostrar que valga porque se lleve haciendo toda la vida. ¿De acuerdo? Pues lo contrario del ad antiquitatem es ad novitatem. El argumento ad novitatem, que todo lo nuevo, la palabra nuevo, que es una palabra talismán, una palabra marcada, una palabra llena de valor positivo, sobre todo en nuestros días, pues nos dice que si A es más moderno que B, pues A es mejor que B. Y es que no voy a buscar ni ejemplos, no me voy a molestar ni buscar ejemplos, aunque ahí tenéis algunos. Todo lo nuevo, el restyling de los logotipos, la palabra nuevo ante un evento, ante un nuevo sabor, ante un nuevo producto, ante un nuevo logotipo, una nueva imagen, pues supone un efecto sugestivo y no deja de ser también una argumentación falaz, ¿no?
no sé, yo recuerdo cuando salió el Windows Vista, para los que sois de Windows, pues decían que era mucho mejor porque tiene un diseño más nuevo. Ya está, esa era la única aportación que hacía Windows Vista respecto a Windows XP, que tenía un diseño más nuevo. Bueno, pues vale, pero tiene que haber algo que sea verdad, ¿no? El diseño nuevo, ¿no? Ad numerum. El ad numerum vamos a decir que es la cuantificación del ad populum, ¿de acuerdo? Es decir, es un argumento numérico, una falacia muy parecida al ad populum, en donde algo es verdadero por el hecho de que exista un número muy alto de personas que lo sostiene. Pues un montón de gente no se puede equivocar, un montón de gente que fue a la manifestación o hace botellón o participa en encuestas, pues es una falacia muy persuasiva, porque además influye mucho en la gente, nos dejamos influir con mucha facilidad respecto a los números y respecto a la masa y a las personas. Si lo hace tanta gente, pues si lo hace tanta gente, tiene que tener parte de razón. Tiene que tener parte de razón, ¿no? Incluso hasta en aspectos más esotéricos. Si la gente cree en el poder de las pirámides, pues algo de verdad tiene que haber, porque todo el mundo cree, ahora está de moda el creer en la fuerza de las pirámides o las influencers, ¿no? ¿Cómo es posible que una influencer tenga 166.000 me gustas en menos de 24 horas a un like? Pues algo bueno tendrá que decir. Pues nada, falacia como la copa de un pino. Ad odium. Uf, esta es dura, ¿eh? Esa falacia es una argumentación que agita los sentimientos de odio, lo peor que tiene el ser humano, los sentimientos de odio. No votes a los ricos, no votes a los políticos, ¿qué tal? Es decir, ahí está todo muy relacionado con el prejuicio que tenemos sobre determinados ámbitos, ¿no? Llámalo políticos, llámalo millonarios, llámalo funcionarios, por ejemplo, pues yo qué sé. ¿Tenemos que dejar que sigan gobernando estos que nos han llevado a la catástrofe? ¿O tenemos que permitir que esta gente, o sea, la generación de sentimientos, de emociones, de odio, muy metidas en la parte visceral del ser humano? No sé si recordáis un cómic de Asterix que decía la cizaña, que a medida que iba impregnándose el cómic de cizaña y de odio y de envidia, pues las viñetas iban poniendo de color verde, ¿no? Pues sí, pues realmente el odio está basado en sentimientos muy básicos, como es el caso de la envidia. La anguila, ¿no? Que decían los clásicos que la anguila era envidiosa porque tenía envidia del delfín. Es decir, que todos tenemos ese sentimiento malo, ¿no? La envidia, que es la tristeza por el bien ajeno. Y además que eso lo dice desde San Agustín hasta Catulo, hasta todos los clásicos, ¿eh? Es decir, ahí la envidia siempre ha sido algo que potencia precisamente este tipo de falacias. Voy a ir un poquito más deprisa para que veáis ad baculum. Esto no tiene ninguna cuestión, es decir, algo es cierto, porque si no lo afirmas, te doy con la cachava. Es decir, lo tienes que hacer así porque yo te lo digo, ¿no? Está claro que lo vamos a hacer así. Bueno, pues tienes que pagar tus impuestos porque si no te embargan tu sueldo, te meten en la cárcel y además te conviertes en un proscrito. Si no usas cinturón de seguridad, te va a caer una multa. No vengas a trabajar, fíjate, por ejemplo, me lo decía un alumno en prácticas, no vengas a trabajar con ese piercing porque recuerda que aquí quien paga manda. Bueno, pues ya está, es un argumento falaz. El piercing puede ser antihigiénico, puede ser a lo mejor cuestión de imagen, pero no me digas que porque yo lo digo o porque yo lo mando, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego la parte sutil de este argumento, es que está claro que vamos a hacerlo así, ¿no? Yo también en mi vida profesional me lo he encontrado, dicen, esto va a ser así. Os pongáis como os pongáis, esto va a ser así, dicho por un proveedor. Bueno, dicho de una forma graciosa, no me pises lo fregado, no me pises lo fregado, ¿eh? Ad baculum, que si no te atizo. Ad crumenam, que todo lo caro es lo mejor, pues es una falacia, ¿no? Ojo, es que es una universidad carísima. Yo tenía un profesor que decía, ¿os gusta mi corbata de 300 euros o de 200 euros? O sea, no decía mi corbata de Hermès o mi corbata de seda, decía, ¿os gusta mi corbata de 200 euros? Bueno, pues igual, no necesariamente lo caro tiene que ser lo mejor. Ad nauseam, falacia ad nauseam, como una mentira repetida mil veces, acaba convirtiéndose teóricamente en una verdad. De eso nada, no por el hecho de decir que es de día va a dejar de ser de noche, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado con la falacia ad nauseam. Se llama ad nauseam precisamente porque repetir hasta la náusea,
repetir constantemente que una determinada ideología política es negativa, repetir constantemente que determinados comportamientos relacionados con la inmigración, por ejemplo, o con determinada ideología política, es ad nauseam y pum pum, y machaconamente, y machaconamente, y machaconamente. Entonces, claro, en el mundo jurídico, soy inocente, además soy inocente. El repetirlo incluso cuando ya se ha dictado sentencia, cuando ya se ha cumplido la pena, seguir diciendo soy inocente, pues es una falacia ad nauseam, cuando en este caso no hay inocencia. ¿Cómo se combate esta falacia? Pues diciendo lo que os voy a decir ahora, que no por el hecho de repetirlo 1000 veces vas a acabar convirtiendo una mentira en una verdad. Así de sencillo. El francotirador, que es manipular la información, ojo que está desgraciadamente muy de moda, manipular la información, también es una forma de non causa pro causa, de falacia, de falsa verdad. En este caso, pues tiene que ver con intentar buscar los argumentos que sirven a tu verdad, entre comillas. Intentar, por ejemplo, ahora hacer una encuesta. Esto en el mundo de la investigación, pues si quiero llegar a unas conclusiones, hago las preguntas preparadas para llegar a esas conclusiones o me quedo solamente con los resultados que me van a llevar a esas conclusiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo qué sé, imaginaos que una chica o un chico van a hacerse el carnet de conducir, pues van a sacarse el carnet de conducir. Pues una de ellas, muy supersticiosa, tira el dado. Joder, me lo llevo tan mal preparado que si tiro el dado y me da 6, no lo hago. Y tira el dado y le da 6. Joder, no lo hago, pero lo voy a tirar otra vez y le da 4. Lo tiro otra vez y le da 2. Bueno, 4 más 2, 6. Pues no lo hago. Es decir, ¿cómo preparas los argumentos a tu propia conveniencia? No sé si me he explicado bien, pero es la falacia que veíamos. Y por último, ad Lazarum. Por el hecho de ser pobre, por el hecho de ser de alguna manera menesteroso, de no tener posesiones, de ser más débil desde el punto de vista económico, pues tienes que tener la razón, ¿no? Bueno, es que claro, el Padre Ángel pues es un apóstol de los pobres y todo lo que dice pues tiene muchísima razón. Pues estoy seguro de que muchas de las cosas que dice pues no tiene razón, ¿de acuerdo? Entonces, queridos amigos, en el tiempo justo pues hemos podido ver El hombre de paja, La pendiente resbaladiza, hemos visto el alegato, la falacia del jugador, la ignoratio elenchi, el falso dilema, blanco-negro, la falsa causa, el ceteris paribus, todo lo demás constante, ad hominem, que es el machacar directamente, la falacia de la composición, tomar la parte por el todo, el plurium interrogationum, es decir, hacer pregunta capciosa, pregunta a mala fe, la media verdad, el quedarse solamente con la evidencia de una parte del total de la realidad, el ad populum, el argumento populista, la petición de principio, el argumento circular, el ad verecundia, magister dixit, citar siempre al maestro cuando seguro que tú tienes mejores argumentos, apelar a la naturaleza como si fuera la panacea de todo lo bueno que tiene un argumento proposicional, negar el antecedente, es decir, si no llueve el suelo no está mojado, puede estar mojado por otras muchas causas, por tanto es una falacia, el afirmar el consecuente por el mismo motivo, el llamado error inverso, el non sequitur, no seguir una sucesión lógica argumental y meter ahí una cagadita, el argumento por el silencio, ya sabéis, dime una palabra en italiano, no lo sé, pues no sabes italiano, el ad antiquitatem, todo lo antiguo es lo mejor, todo lo nuevo es lo mejor, la importancia que tienen los números y todas las personas además que han seguido este seminario, pues debe ser súper importante porque lo han seguido miles de personas. El argumento al odio, basado sobre todo también en el despertar los sentimientos más bajos de cada uno, argumento ad baculum, ad crumenam, por el dinero, ad nauseam, la insistencia goebbelsiana de que una mentira repetida 1000 veces puede acabar convirtiéndose en verdad, cosa absolutamente falsa, el francotirador, que es buscar solamente los argumentos que te interesan, y el argumento ad Lazarum. Queridos amigos, esto ha sido todo. De nuevo, quiero agradecer a todas las organizaciones que habéis confiado en mí durante todos estos años para llegar a donde he llegado a nivel de estudios y de desarrollo, por haberme abierto vuestras puertas y poder seguir investigando cómo interactuamos las personas en las organizaciones. Y antes de pasar a las preguntas, si nos da tiempo y si queréis esperar estos últimos 2-3 minutos, deciros que nuestro próximo webinar vamos a tenerlo el lunes a las 6 de la tarde. En este caso, cómo dar feedback eficaz. Fijaos, desde el punto de vista de recibir una crítica, de hacer una crítica, de decir las cosas con un poco de consideración. A todos nos cuesta llegar a ese momento, pero tenemos que saber decir las cosas
y decir cuando alguien se está equivocando. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y vamos a ver si hay alguna pregunta. Ángela, que estás por ahí, por favor. ¿Y nos puedes decir alguna de las preguntas que nos han ido haciendo los amigos durante esta retransmisión? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Dinos. Sí. Vale, pues entre todas las preguntas que nos han ido haciendo durante